Buenos días, bienvenidos a la clase del 17 de abril. Como siempre comenzamos con lengua. Bueno, pues hoy en lengua vamos a ver qué es eso de la entrevista, vamos a aprender a hacer entrevistas. Y lo primero, como siempre, empezaremos corrigiendo la actividad 2, 3, 4 y 5 que teníamos de la página 190 y 191. Nos leemos la página 192 donde se explica lo de la entrevista y de tarea para casa vais a hacer una entrevista que ya os explicaré cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Pues comenzamos corrigiendo, nos vamos al ejercicio 2 de la página 190. Teníamos que clasificar en el cuaderno las siguientes formas verbales según su infinitivo, escribiendo en rojo y en mayúscula la letra Y. ¿Vale? Yo os dije que esta actividad la hicierais en forma de tabla. Veréis por qué. En forma de tabla se hace muy bien. Yo os dije lo primero que pusierais aquí arriba los 4 infinitivos que había en estas palabras. Vale, pues la primera. El primer infinitivo que teníamos que haber puesto era el infinitivo leer. El siguiente infinitivo era creer. El siguiente era oír. Y el siguiente, el último, era construir. El orden me da igual que antes hayáis puesto construir, luego creer, luego leer, eso es igual. Pero lo que sí que es importante es que debajo pusiéramos sus formas verbales correspondientes. De leer teníamos leyeron. Exagero la Y, que es lo que nos decía el ejercicio. Leyó. ¿Cuál más teníamos? Leyeran. Y ya no había más. De creer, pues de creer teníamos creyeron. ¿Cuál más? Creyeras. Y creyó. Ahí, bien grande las Y. De oír teníamos oyera. Oyeron. Y oyó. De construir teníamos construyerais. Con Y. Construyó. Y construyeron. ¿Vale? Acordaros de la regla. La regla nos decía que los infinitivos que no tenían ni dos L's ni Y en su infinitivo, como por ejemplo leer, creer, oír y construir, cuando conjugásemos estos infinitivos, siempre que sonase el sonido Y, teníamos que escribirlo con Y y no con dos L's. ¿Vale? Esa era la regla. Bueno, la siguiente actividad tenéis que completar esta especie de crucigrama. Aquí tenéis que haber puesto check. Y así teníamos proyectar e inyectar. Aquí tenéis que haber puesto yar, ensayar con Y, apoyar con Y. Y en el avión pues tenéis que haber puesto la que quedaba. Y os salía ayudar y desayunar. Pues simplemente eso. Cuantas más palabras veáis con Y, menos errores deberíais de cometer luego a la hora de escribir ese tipo de palabras, que a veces os surge la duda si es con dos L's o si es con Y. Ayudar me lo he encontrado con dos L's varias veces, así que cuidado con eso. Venga. La 4. Bueno, pues la 4 la vamos a corregir con la solución del libro. Era completar con la forma verbal conjugada. Dice mi cobaya, vamos a ponerlo con amarillo. Mi cobaya royó, es el pasado del verbo roer, royó con Y al instante todo el apio que le di. Este ambientador ahuyenta a los mosquitos. Si en vez de poner ahuyenta habéis puesto ahuyentó o ahuyentaba, ahuyentará, pues también son opciones correctas, siempre y cuando la hayáis puesto con Y. La siguiente, la excursión de hoy incluye una visita guiada al castillo. Incluye es la opción correcta. Si habéis puesto incluirá, no valdría. ¿Por qué? Porque hacía falta poner la Y. Y la única opción que había era incluye. Ayer concluyeron, con Y, concluyeron las obras del Museo de Ciencias. Si habéis puesto concluirán, no vale porque no tiene Y. O concluían, tampoco vale. La única opción con Y era concluyeron. Corregimos esta. La única que tenía más opciones era esta, la de ahuyenta. Las demás
Las teníais que tener así. Venga, pues pasamos al siguiente, pasamos al 5. Ya os dije que cuidado con este. Tenéis que buscar en el diccionario el significado de estas palabras, que son verbos conjugados, pero tú en un diccionario, como ya os dije, cuando tienes la palabra rayó, en el diccionario no te va a aparecer la palabra rayó con dos L's y con tilde en la O. Tenías que buscar el infinitivo, es decir, tenías que buscar en el diccionario rayar con dos L's. Y la definición de rayar con dos L's es, por ejemplo, desmenuzar un cuerpo en partes muy pequeñas, especialmente un alimento, raspándolo con un rallador. El típico ejemplo es el de rallar queso. Cuando rayas queso, ese rallar es con dos L's. ¿Vale? Porque estás haciendo una cosa un poquito más pequeña, la estás desmenuzando. Eso es rallar con dos L's. En cambio, rayó con Y, con tilde en la O, viene del verbo rayar. Es decir, tendríais que haber buscado en el diccionario rayar con Y. Y te habrías encontrado una definición parecida a esta. Hacer o trazar rayas o líneas. Pues por ejemplo, cuando te hacen en el coche, que sienta muy mal, cuando te rayan el coche, te hacen una raya, ¿verdad? Pues si te han rayado el coche es con Y. ¿Qué más tenemos? Cayó con tilde en la O y con dos L's. No os lo ibas a encontrar así en el diccionario, teníais que buscar el infinitivo que era callar. Y si buscabas callar con dos L's, te encontrabas una definición parecida a esta. No hablar, dejar de hablar o hacer ruido. Esta sí que sabíais lo que era. Y la otra opción que teníamos era cayó, con Y y con tilde en la O. Nuevamente, esto no aparece en el diccionario. Tienes que buscar su infinitivo, que es caer. Y caer es perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga. Como siempre, las definiciones dependen del diccionario que habéis usado. Pero siempre ajustaros. Si habéis buscado rayó, mejor dicho rayar, y no habéis puesto algo de un trueno o la tormenta y demás, lo habéis buscado mal. No se refiere a eso. Recordad lo siguiente, que lo dije el otro día. Callos con dos L's es una comida, es un plato que normalmente se hace con garbanzos, con dos L's. Pero callos es una palabra polisémica porque también puede significar las durezas que salen en los pies. Y rayo con Y también significa esto que veis aquí, las tormentas, la descarga eléctrica, un rayo. Cuidado con eso. Venga, pues una vez que está corregido este ejercicio, vamos a ver lo de la entrevista, que lo tenéis en la página 192. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí está, 192. La leemos entre todos y te dice: imagina que te encuentras delante de una persona a la que admiras mucho. ¿Qué le preguntarías? ¿Y una persona que no la conoce? ¿Crees que se parecerían las preguntas? Bueno, pues aquí te está introduciendo lo que es una entrevista. A lo mejor tú tienes algún seguidor o alguien que te gusta mucho, muy famoso, y te gustaría hacerle unas preguntas. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vas a entrevistar a esa persona, preguntas que sean con sentido, no preguntas tan estúpidas como decir, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es? Bueno, ese tipo de preguntas. Eso no son las preguntas que se hacen en una entrevista, ¿vale? Que hay que buscar preguntas más interesantes, más serias. Bueno, pues aquí tenemos una definición. Y dice: la entrevista es un texto en el que se explican las ideas y opiniones de un personaje con un diálogo. Un diálogo es lo mismo que una conversación. Es decir, una persona dice una cosa y la otra responde. Uno pregunta, uno responde. ¿Vale? Eso es un diálogo. Antes de la intervención de cada uno, se escribe su nombre o su inicial seguido de 2 puntos. Ahora vemos un ejemplo. Y luego, en toda entrevista, siempre es aconsejable que haya una presentación. En la presentación se explica quién es la persona entrevistada y por qué se hace la entrevista. Por ejemplo, en un periódico, si vas a leer una entrevista de una persona que no sabes quién es, te interesará saber antes quién es esa persona. Es decir, te hace falta una pequeña presentación, como por ejemplo la que tenemos aquí, de Miguel López Alegría, que fue un astronauta. Pues nada, fíjate en la entrevista que tenemos aquí. Si quieres, puedes pausar el vídeo y la lees tú y ahora la analizamos. Vale, pues si ya te la has leído, lo primero que habrás visto son las partes que tiene que tener una entrevista. Al igual que las noticias, lo primero que teníamos que tener es un titular, con mayúsculas, que se vea bien ahí el título de la entrevista para que sepas de qué va la cosa. Descubrir lo desconocido. Es un título interesante de una entrevista. Y lo siguiente que te vas a encontrar después del titular va a ser una pequeña presentación o introducción, en la que tienes que decir
quién es esa persona a la que vas a entrevistar, para que todos sepan de quién hablan, ya que no siempre se entrevista a personas famosas que conoce todo el mundo. A lo mejor hay un investigador muy importante que está intentando desarrollar una vacuna, por ejemplo ahora del coronavirus, y nadie la conoce. Pues entonces vendría bien indicar en la presentación quién es esa persona, quién es ese científico, cuántos años lleva estudiando, para que sepas que es una persona importante. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de Miguel López Alegría, que fue un astronauta, ¿vale? Te dice, fue el primer astronauta nacido en España que viajó al espacio. Ha pasado 257 días fuera de la Tierra. El miedo a lo desconocido nunca le impidió aventurarse en sus misiones. Pues en estas 4 líneas introduce muy bien quién es esta persona, quién es Miguel López Alegría, un astronauta en España, y además siempre en la presentación los periodistas tratan de meter ahí una noticia o unas líneas muy impactantes, algo que llame la atención al lector. Pues por ejemplo, aquí sería lo siguiente: ha pasado 257 días fuera de la Tierra. ¿Veis? Eso es un dato impactante, algo que te choca mucho, que llama mucho la atención, ¿verdad? Y gracias a eso, los periodistas consiguen enganchar al lector y que sigan leyendo la entrevista. Porque si, por ejemplo, te dicen, a ver, es un ejemplo tonto de estos que pongo yo siempre. Vamos a entrevistar a Juan, el panadero del barrio que ha hecho hoy 5 barras de pan. Pues si lees eso, a lo mejor la entrevista no te interesa mucho, ¿vale? Tendrías que maquillarla un poquito, tener que decir algo más importante, como por ejemplo, hoy entrevistamos a Juan, el panadero más famoso de Illescas, que lleva más de 40 años haciendo las mejores barras de pan del municipio. Bueno, pues eso es una introducción, una presentación que me acabo de inventar, que a lo mejor te engancha un poquito más a que si dices lo de antes, ¿vale? Son ejemplos tontos, como siempre. Venga, pues una vez que has hecho el titular y la presentación, vamos a lo importante, vamos a la entrevista. Me interesa que os fijéis en el formato que tiene. Vale, Eva Mosquera es la periodista, la que hace las preguntas. Pone primero su nombre, Eva Mosquera, 2 puntos, y la pregunta: ¿qué sentiste la primera vez que te subiste a un transbordador espacial? Y la respuesta se pone de la siguiente forma: el nombre de la persona entrevistada, en este caso Miguel López Alegría, 2 puntos, y lo que dice: sentí de todo, ilusión, responsabilidad y un poco de miedo, pero es una experiencia inolvidable. Y una vez que ya has puesto el nombre de la persona que es la periodista y la persona entrevistada, ya no hace falta que estés repitiendo todo el rato Eva Mosquera, Miguel López Alegría, no. Como hemos dicho antes, ahora se ponen sus iniciales. En vez de poner Eva Mosquera, pondremos E.M, ¿vale? E.M, 2 puntos, y lo que dice: ¿tienes algún recuerdo especial del espacio? Y aquí pasa igual. En vez de escribir otra vez Miguel López Alegría, escribimos sus iniciales: M.L.A. y 2 puntos. Y ya lo que diga. Pues tengo muchos recuerdos, es algo único, no tiene comparación con nada, ni siquiera sé cómo describirlo. Solo puedo decir que lo recomiendo. Vuelve a hacer otra pregunta a la periodista, Eva Mosquera: ¿cuándo dará el ser humano el siguiente gran salto para la humanidad en el suelo marciano? Y Miguel López Alegría, con las iniciales, contesta lo siguiente. Si ya lo habéis leído, lo tenéis aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo de entrevista. Yo quiero que para casa hagáis una parecida, es decir, una entrevista en la que tengáis un titular que llame la atención, una buena presentación, cortita pero que llame la atención al lector, y una entrevista donde vais a estar vosotros. Tú aquí pondrías tu nombre y aquí pondrías el nombre de la persona entrevistada y lo que dice. Os voy a mostrar un ejemplo que me acabo de inventar ahora de lo que podríais hacer. No vale que me hagáis este mismo ejemplo. Pues mirad, me he inventado lo siguiente. Esta entrevista. He puesto como titular: una gran aplicación para la comunidad educativa. Hago ahora una presentación y os cuento a quién voy a entrevistar. Manoj Lamba es uno de los creadores de la aplicación educativa ClassDojo, la cual permite gestionar una serie de conductas positivas y negativas del alumnado a través de la creación de divertidos monstruos personalizables. Actualmente, el 95% de los colegios de Estados Unidos ya usan ClassDojo. ¿Qué os parece? Ahí tengo un titular: una gran aplicación para la comunidad educativa. Es un titular que puede enganchar, ¿verdad? Y luego voy a describir a la persona que voy a entrevistar, a Manoj Lamba, que es uno de los creadores de la aplicación de ClassDojo. Entonces, pues digo un poco quién es, qué es lo que ha hecho, en qué consiste un poco la aplicación, y suelto un dato impactante. Como por ejemplo,
Actualmente el 95% de los colegios de Estados Unidos ya usan ClassDojo. Eso son miles de colegios, son muchísimos en Estados Unidos. Bueno, pues esto ya hace que tengas un buen titular, una presentación interesante y hace que a lo mejor te apetezca leer la entrevista que he hecho por aquí, inventada. Como vosotros, que tenéis que inventar, no tiene por qué ser real. Pongo mi nombre, Luis Miguel López, y lanzo la pregunta. ¿Cómo surgió la idea de crear esta aplicación? Y Manok Lamba me dice, todo ocurrió cuando Ahí ya os inventáis lo que queráis. Yo es que no quería seguir. Y ya como he dicho mi nombre completo y el nombre de la persona entrevistada también completo, pues la siguiente vez que lo use, lo hago con sus iniciales. En vez de poner Luis Miguel López, L.M.L. ¿Por qué decidiste usar los personajes de los monstruos? Y Manok Lamba me contesta, ML, Teníamos varios personajes, pero Le vuelvo a preguntar, ¿crees que en España esta aplicación llegará a tener tanto éxito como en Estados Unidos? Y me contesta él, nunca se sabe. Lo he puesto esto mal. Nunca se sabe, pero yo creo que... lo que sea. Otra pregunta que le hago. Dentro de poco se cumplirán 10 años desde que lanzasteis la aplicación. ¿Tenéis alguna sorpresa preparada? Y me contesta, es posible que en agosto del año que viene hagamos, pues, lo que sea. Y ya para terminar, le digo, ¿me podrías adelantar algunas nuevas características que incluiréis en la aplicación de cara al curso que viene? Y me contesta, tenemos una gran cantidad de ideas que seguramente... ¿Vale? Bueno, pues vosotros tenéis que hacer algo parecido. Vosotros tenéis que inventaros una persona. La persona puede ser real o ficticia, eso me da igual. Pero la entrevista sí que os la tenéis que inventar. ¿Vale? Tenéis que poner aquí vuestro nombre, una pregunta de lo que le queráis hacer, preguntas que sean interesantes. Vuelvo a repetir, preguntas de cómo te llamas, dónde vives, cuál es tu color favorito, ¿te gustan los espaguetis? ¿Vale? Pues ese tipo de preguntas, evitarlas. ¿Vale? Poner preguntas que sean más interesantes, que nos puedan interesar más a un lector. ¿De acuerdo? Depende con lo que hayáis puesto. Obviamente, si yo estoy entrevistando a un diseñador de una aplicación, pues no le voy a preguntar ¿cómo se llama tu madre? ¿O dónde vas de vacaciones? ¿O te gusta viajar? Pues ese tipo de cosas no son muy interesantes para el trabajo que ha hecho esta persona. ¿Vale? Bueno, pues vistos estos ejemplos, en la página de la derecha, en la página 193, nada, simplemente no podemos saltar. Vamos a hacer el 3. Os voy a poner un CD muy cortito, son 40 segundos, y te dice, escucha la presentación de esta entrevista. Vais a escuchar la presentación de una entrevista de radio, porque la entrevista se puede hacer en periódico, se puede hacer en radio, en televisión, en muchos sitios. Pues vais a escuchar una presentación de una entrevista hecha en radio y te dice, ¿cuál de las siguientes personas va a ser entrevistada? ¿A, B o C? ¿Vale? Fijaros en las imágenes, miradlas bien y a ver si adivináis a quién se refiere la entrevista. Venga, voy a ponerla. Expresión oral y escrita. La entrevista. Queridos oyentes, hoy tenemos el placer de entrevistar a Amos Nachoum, un gran fotógrafo que ha dedicado su vida a descubrirnos los animales salvajes más apasionantes, como ballenas jorobadas o tiburones blancos. Ningún animal se resiste a su cámara. Sus impactantes imágenes lo han convertido en uno de los mejores fotógrafos del mundo. Bueno, yo creo que no hace falta que digamos que se refiere a la imagen A, ¿vale? Pero lo importante de esta noticia, lo importante de esta noticia es cómo la periodista ha introducido al personaje. No me digáis cómo se llama porque no me acuerdo del nombre, pero sí que ha dicho que es uno de los fotógrafos más importantes del mundo, que ha hecho impactantes fotografías, que ha fotografiado tiburones. Es decir, está usando información que es muy impactante, información que puede enganchar al lector a que haga leer esa entrevista. De eso se trata, que cuando hagáis vosotros la entrevista, que lo vendáis bien, ¿vale? Que deis a conocer a esa persona y que digáis cosas que sean wow, como decir, oye, qué interesante, voy a leerlo, ¿no? Vale, pues nada, únicamente de lengua eso es lo que tenemos hasta hoy. Tenéis que hacer la entrevista. A ver, he puesto página 193, ejercicio 4, porque el ejercicio 4 te da pistas, tipo de preguntas que te podías hacer.
a una persona, cómo recuerdas el momento en el que tal, por qué decidiste tal, cuándo crees que, cómo te sentiste cuándo, cómo lograste. No hace falta que sea la entrevista de lo que dice el libro, del buceador o de quien sea. No, tú te puedes inventar a quien tú quieras, ¿vale? A quien tú quieras. Lo único que ya sabéis, preguntas que sean interesantes, un buen titular, una buena presentación y a vuestro turno, ¿vale? Lo hacéis y me lo entregáis cuando lo tengáis. Pasamos ahora a matemáticas. En matemáticas hoy vamos a empezar a medir masas, pero antes, como siempre, vamos a corregir lo que tendríamos del día anterior, que simplemente eran convertir unas unidades, que os dejé 6 unidades para convertir. Cuando corrijamos, vamos a empezar a ver qué es eso de la masa, a ver cuáles son las unidades de masa. Vamos a medir masa con objetos reales, como siempre, y a convertir esas unidades. Y por último, os dejo por aquí la tarea de matemáticas. ¿De acuerdo? Pues venga, dicho esto, empezamos con lo primero, que es corregir la tarea. La tarea que tenemos que corregir eran estas 6 unidades. Como siempre, mirando la tabla se hace mejor. Y ya si te la estudias, perfecto. Venga, pues vamos con la primera. Tenemos 3000 dm, es decir, 3000 decímetros. Estamos aquí y hay que pasarlo a hectómetros. Bueno, pues si tenemos que pasarlo a hectómetros, 1, 2 y 3. 3 saltos hacia arriba, o lo que es lo mismo, tengo que dividir por la unidad seguida de 3 ceros. Bueno, pues quito los ceros y se me queda únicamente 3. 300 decámetros. Estoy aquí y tengo que pasar a metros. Pues de decámetros a metros solo hay un salto hacia abajo, multiplico por 10 y en vez de 300 tengo 3000. 500 hectómetros. Los tengo que pasar a metros. Voy de aquí, 1 y 2 abajo, multiplicaría por 100 si son metros. Y bueno, aquí lo he dejado un poco pequeño, pero no me cabe. Tendría que haber puesto 0, 0, 0, 0. Porque he dado 2 saltos. He ido desde los hectómetros hasta los metros. 1 y 2. ¿Vale? Ahí, sería 50.000. Venga, siguiente. Tengo 9.000 decilitros y lo tengo que pasar a hectolitros. Pues estoy aquí en decilitros y tengo que ir hasta arriba, hasta los hectolitros. 1, 2, 3. 3 saltos hacia arriba es lo mismo que dividir entre la unidad seguida de 3 ceros. Por lo tanto, 3 ceros que se van aquí y me queda 9 hectolitros. 600 decalitros. Lo tengo que pasar a litros. Por eso siempre digo que pongáis la L así, porque luego se confunde con un 1. Venga, 600 decalitros lo pasamos a litros. Decalitros estoy aquí y tengo que irme a los litros. Un salto hacia abajo, multiplico por 10. Así que pongo el número tal cual lo tengo, añadiéndole un 0 y hacen 6.000 litros. Y por último, 1.200 hectolitros. Aquí estoy. Me voy a litros. 1, 2. 2 saltos hacia abajo, es decir, multiplico por 100. Y tendríamos que poner el mismo número que teníamos antes, añadiéndole 2 ceros. 120.000 litros. Que no me cabía aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos corregido el único ejercicio que teníamos para hoy, vamos a empezar a ver lo nuevo, que serían las unidades de medida de masa. Así que nada, pues como siempre, tenemos la escalera, donde antes teníamos el litro, donde antes teníamos el metro, ahora tenemos la unidad principal de medida de masa, que es el gramo. Bueno, pues el gramo, como siempre, vamos a tener los múltiplos y los submúltiplos, es decir, los que son más grandes que el gramo y los que son más pequeños que el gramo. Tenemos, por ejemplo, arriba aquí DAC significa decagramo, HG es hectogramo y KG, que esta sí que la sabéis, kilogramo. Luego, más abajo del gramo tenemos decigramo. No se dice decígramo, ¿vale? No es esdrújula, no se dice decígramo, se dice decigramo. Centigramo, miligramo. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que pausar el vídeo si queréis hacerlo al mismo tiempo que yo, como queráis. Tendríais que dibujar esta escalera en el cuaderno. Teníais que completar esta tabla. Si la queréis completar vosotros solos, yo creo que ya sabéis. Y si no, pues me esperáis y lo voy haciendo, ¿vale? Venga, pues pausad si queréis. Bueno, pues yo voy a completar la tabla, que lo he dejado para que lo intentaréis vosotros, porque yo creo que ya sabéis, es lo de siempre.
y preguntamos, la pregunta de millón, ¿cuántos gramos es un gramo? Pues un gramo son un gramo. Se pone G. Antes a veces se suele poner también GR, pero se suele poner más G, ¿vale? Una G de gramo. ¿Cuántos gramos son un decagramo? Un decagramo son 10 gramos. ¿Cuántos gramos son un hectogramo? Pues un hectogramo son 100 gramos. ¿Y cuántos gramos son un kilo o un kilogramo? Pues son 1000 gramos. Estos son los múltiplos. Me voy con los submúltiplos. ¿Cuántos gramos son un decigramo? Pues un decigramo, 0,1 gramos. ¿Cuántos gramos son un centigramo? 0,01 gramos. ¿Y cuántos gramos son un miligramo? Pues 0,001 gramos. Ya tendríamos la tabla completada. Estas dos cosas ya las tendréis en el cuaderno, ya habréis copiado la escalera, habréis completado la tabla. Pues lo siguiente que nos toca es, pues, medir... bueno, antes de nada, antes de pasar a lo siguiente, mirad. Lo digo porque hay algunos ejercicios que lo mencionan. En la tabla de medidas de masa, en esta que tenemos aquí, la escalera sigue más para arriba, ¿vale? Hay por aquí una unidad, que es el miriagramo, otra por aquí, que es el quintal, y otra por aquí, que es la tonelada. No os la pone en vuestro libro, ¿vale? No os la pone en vuestro libro, pero que sepáis que la vais a ver tarde o temprano. Vosotros habéis visto hasta aquí, hasta el kilogramo. Pero que sepáis que hay unidades más grandes aún que el kilogramo, como por ejemplo el miriagramo, que no hay que confundirlo con el miligramo. El miligramo es muy pequeñito, el miriagramo es mucho más grande. Serían 10.000 gramos, por lo que es lo mismo, 10 kilos. Luego habría otra más grande aún, que es el quintal. El quintal es lo mismo que decir 100 kilogramos. Y luego está la tonelada, que esa sí que se usa. Esta se usa muchísimo a día de hoy, ¿vale? Y una tonelada son 1000 kilogramos. 1000 kilogramos es una tonelada. Esta sí que se usa mucho. Esta no tanto. Pero la tonelada sí que se usa. Sobre todo cuando, por ejemplo, se han recogido 5 toneladas de basura en el municipio de Illescas, por ejemplo, ¿vale? Pues la basura, cuando recoges la basura de todo el municipio, de toda una ciudad, no se expresa en kilos, se expresa en toneladas, porque son cantidades muy grandes de basura, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente que conozcáis esas tres. Vuestro libro os pone simplemente hasta el kilogramo, pero hay algún ejercicio que menciona algo de la tonelada y por eso os lo he querido decir. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a medir objetos reales. Os pongo un vídeo, lo veis entero, son 2-3 minutos y ahora vamos a convertir esas unidades. Pues en este vídeo vamos a calcular la masa de, por ejemplo, una hoja de papel de tamaño DIN A4, la masa de una pila, también vamos a calcular la masa, por ejemplo, de una grapadora metálica, y la masa de, por ejemplo, pues un peluche, un pato que tengo por aquí, ¿vale? Bueno, pues lo primero, quiero que veáis algo. O sea, os salta a la vista que el objeto más grande es el peluche, ¿verdad? Es muy grande, es más grande que mi mano. Y esta grapadora es más pequeña, ¿verdad? Es mucho más pequeña que el pato. Entonces, ya sé que lo sabréis, pero si os pregunto, ¿qué objeto tendrá una masa mayor? ¿El objeto que es más grande en volumen o este objeto que es más pequeño? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Vamos a calcular la masa de un peluche. Encendemos la báscula. Vale, está en gramos. Pesamos el pato. Y el pato tiene una masa de 102 gramos. ¿Vale? Y ahora, si pesamos, mejor dicho, si calculamos la masa de una grapadora, de esta de aquí, vemos que su masa es de 303 gramos. Es decir, tiene más masa este objeto. Por lo tanto, cuando veáis un objeto que sea más grande que otro, no quiere decir que su masa vaya a ser mayor. Obviamente aquí el pato, mirad qué grande que es, y la masa del pato es menor que la masa de esta grapadora. Depende de los materiales con los que esté hecho. Y también depende de algo que se llama densidad, que ya os explicaron las científicas cuando fueron al cole. Bueno, pues otro ejemplo más. Mirad qué diferencia de tamaño. Una pila y una hoja de papel. ¿Cuál va a tener mayor masa? Pues diréis, ¡hala, la hoja de papel, ¿no? Porque es más grande. Bueno, pues si lo comprobamos,
calculamos la masa de una hoja de papel, son 5 gramos, y ahora la masa de una pila, que es mucho más pequeña, 12 gramos. Nuevamente nos pasa lo de siempre, no nos podemos fiar del tamaño, no porque un objeto sea más grande va a tener mayor masa, depende de los materiales con los que esté hecho y de la densidad. Bueno, pues ya que tenemos esta báscula, la báscula sirve sobre todo para medir masa. Pero hoy en día las básculas digitales tienen una función muy interesante que también nos permite calcular capacidades. Litros, mililitros, centilitros. ¿Os acordáis de esta taza que vimos el otro día en el vídeo? Una taza bastante antigua, eso sí, que tenía una capacidad, cuando la llenábamos de agua hasta arriba, de 1/4 de litro. Y como ya sabéis, 1/4 de litro es lo mismo que decir 250 mililitros. Bueno, pues mirad, las básculas de hoy en día, las digitales, tienen una función muy interesante. Voy a calcular la masa de esta taza, ¿vale? Vale, pues mirad, la masa de esta taza vacía, el material con el que está hecho, el cristal con el que está hecho, tiene una masa de 277 gramos, que eso nos da absolutamente igual. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, le decimos a la báscula que olvide esa cantidad y la olvida. Y directamente es como si no pesas, como si no tuviera masa. Pero es que esto es súper útil, porque ahora las básculas tienen la función de no solo medir gramos, también pueden medir mililitros. Y como ya sabíais, 1/4 de litro es lo mismo que decir 250 mililitros. Así que para comprobar si esto funciona bien, vamos a echarle agua hasta que alcance 1/4 de litro, es decir, 250 mililitros, sin pasarnos. 218, 236, vaya, me pasa un poquito. Bueno, no pasaría nada, pero más o menos para que lo veáis, como 1/4 de litro es capaz también de medirse gracias a las básculas digitales. 250 mililitros más o menos es 1/4 de litro, que es lo que tengo aquí. Vale, y para comprobarlo también podemos coger una de estas. Mirad, esta es una taza, bueno, una jarra graduada, donde me indica mililitros. Va de 50 a 50 por aquí, hasta que llega a 250. Y eso vimos que era 1/4 de litro. Por lo tanto, si yo cojo lo que está aquí en agua y lo lleno aquí, debería llegar hasta ahí. Vamos a comprobarlo. A ver. Ahí está. ¿Lo veis? Casi justo 250 mililitros. Es decir, esta es otra forma de medir las capacidades. Pues una vez que habéis visto el vídeo, habéis visto cómo hemos calculado la masa de una pila, de un trozo de papel, de un peluche en forma de pato y de una grapadora. Y aquí he anotado la masa que tenía cada objeto. Pues ahora vamos a hacer lo de siempre. Vamos a coger un objeto, vamos a coger por ejemplo la pila. Ahí va. Vamos a coger bien la pila, si puede ser, la cogemos bien. Ahí. Cogemos la pila y vamos a transformar sus unidades. Una pila, lo más correcto es medir la masa de una pila en gramos, porque es una unidad muy orientativa. Pero ya que estamos, vamos a practicar esto un poquito. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, os digo, dime cuántos, por ejemplo, hectogramos? ¿Cuántos hectogramos de masa tiene una pila? Tendríamos que pasar 12 gramos a hectogramos. Es decir, estamos aquí y tenemos que ir 1, 2, 2 hacia arriba. 2 saltos hacia arriba, ya sabéis que significa dividir entre la unidad seguida de 2 ceros. Por lo tanto, 12 gramos dividido entre 100 sería 0,12 hectogramos. Yo puedo decir que una pila pesa 12 gramos o puedo decir que pesa 0,12 hectogramos. ¿Qué pensáis que es lo más correcto? Pues lo más correcto es expresarlo en gramos. Suena mucho mejor. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, pues hemos cogido también un trozo de papel que hemos visto que tenía una masa de 5 gramos. Pues a ponerla aquí. Ahí. Bajar esta un poquito, que se vea ahí la escalera. Perfecto. Venga, pues vamos con el papel. Tenía una masa de 5 gramos. Pues, por ejemplo, vamos a decir que esos 5 gramos los queremos pasar, yo qué sé, vamos a pasarlos a miligramos. A miligramos vamos a pasarlo. Y veréis qué número va a salir. Estamos aquí.
en gramos y lo quiero pasar a miligramos, tengo que bajar 1, bajar 2 y bajar 3. Cuando bajo, multiplico por la unidad seguida de ceros, es decir, multiplico por el 1 seguido de tantos saltos como he dado, 1, 2 y 3 ceros. Bueno, pues yo puedo decir que una hoja de papel tiene una masa de 5 gramos, o puedo decir también que una hoja de papel tiene una masa de 5.000 miligramos. Claro, a ti te dicen, he cogido una hoja de papel que pesaba 5.000 miligramos, y tú dices, ¡hala, tanto! Y tú dices, no, pues en realidad son solo 5 gramos, ¿vale? Lo único que te asusta ahí el número, que luego es un número muy grande, pero claro, lo importante es fijarse en la unidad de medida, ¿vale? Cuidado con eso. Y bueno, teníamos también el pato. Vamos a coger el pato. Vamos a poner aquí al pato, que es un poquito más grande, y me cabe por aquí, pues lo hacemos aquí mismo, a subirlo por ahí. Venga, y vamos a pasar el pato, que tenía 102 gramos de masa. Pues imagínate que te lo digo, que me lo expreses en kilos. Vamos a pasar a kilos el pato. Pues si estoy en gramos, estoy aquí. Y si tengo que ir a kilos, un salto para arriba, 2 saltos para arriba, 3 saltos para arriba. 3 saltos para arriba es lo mismo que dividir. Dividir entre la unidad seguida de ceros. Si doy 3 saltos, 1, 2 y 3. Divido 102 entre 1000. Y eso me va a dar 0,102 kilos. Bueno, pues, hombre, sí te puedes hacer una idea. 0,102 kilos es más o menos orientativo. Pero es mucho mejor decir 102 gramos. Sobre todo para un peluche. Bueno, y nos queda la grapadora. Vamos a coger la grapadora y la vamos a convertir también. La vamos a pasar, yo qué sé, vamos a pasarla, por ejemplo, a una que no hayamos hecho. A ver, hemos hecho hectogramos, hemos hecho miligramos, o vamos a pasarla a centigramos, por ejemplo, ¿vale? Venga, pues copiamos y decimos 304 gramos. Vamos a pasarlos a decigramos. Bueno, pues localizamos el gramo, que está aquí, y tengo que ir a la de abajo, que es el decigramo, tengo que dar un salto para abajo, tengo que multiplicar por 10. Bueno, pues multiplicar por 10 es muy fácil. Simplemente añadir un 0 o mover la coma a la derecha en caso de que fuera un número decimal. Pero en este caso añadimos un 0. Y ya tendríamos hecho esto. Yo puedo decir que la grapadora tiene una masa de 304 gramos o que tiene una masa de 3040 decigramos. Lo suyo es expresarlo en gramos. Hay veces que lo suyo es expresarlo en gramos y hay otras veces que es más lógico expresarlo, por ejemplo, en kilos. No he cogido ningún objeto que pesase más de 1 kilo. Lo podría haber hecho, la verdad. Podría haber cogido, por ejemplo, una garrafa, una garrafa de 5 litros de agua. Una garrafa de 5 litros de agua, si está llena, va a tener una masa de 5 kilogramos. Tendría una capacidad de 5 litros y una masa de 5 kilogramos. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos transformado unidades, hemos corregido la tarea, pues nos queda la tarea. Nos queda la tarea de matemáticas. Bueno, pues la tarea de mates va a ser la siguiente. La podéis apuntar ahora si queréis y ahora os explico un poquito. De la página 162 tenéis que hacer el ejercicio 5, de la 164 el 12 y el 13, de la 165 el 14, vale, es que me he equivocado, era el 15. Venga, página 165, 14 y 15, y además pues completar estas igualdades, ¿vale? Venga, pues pausáis si queréis, lo apuntáis en la agenda, y aunque parezca mucho ya veréis cómo son súper fáciles. Venga, pues voy a empezar explicando el 5 de la página 162, lo vais a ver, pero no hace falta que explique nada, es lo de siempre. Vale, tenéis aquí que convertir las siguientes unidades, te dan 8 decagramos, lo tienes que pasar a gramos, 21,4 hectogramos, lo tenéis que pasar a centigramos, 3,6 decigramos, hay que pasarlos a miligramos, ¿vale? Pues eso, un ejercicio 5 es de convertir únicamente. El siguiente ejercicio que tenéis es el 12 y el 13. Venga, a ver qué dice el 12 y el 13, están en esta página. El 12 te dice que observes la compra de Mateo. La compra de Mateo la tenéis arriba del todo, ¿vale? Ha comprado todo esto, un melón de 3 kilos, 2 latas de tomate que tienen una masa de 390 gramos, los huevos, el hojaldre, esto creo que es atún, y esto que será algo por ahí, 450 gramos, es igual.
Te dice, ¿cuántos gramos de hojaldre ha comprado? Te fijas en la imagen y contestas. ¿Cuántos decigramos de atún hay en el paquete? ¿Cuál es la masa de un huevo en miligramos si todos son iguales? ¿En total ha comprado más o menos de 5 kilos? Bueno, pues son unas preguntas que se pueden responder perfectamente mirando la imagen. Tened cuidado con las unidades. Tened cuidado con las unidades. Por ejemplo, ¿cuántos decigramos de atún hay en el paquete? Pues el atún no está expresado en decigramos, está expresado en gramos. Así que conviértelo todo a la misma unidad. Gramos. Cuidado con eso. Venga. El 13 dice, expresa la masa de cada objeto en gramos. Pues nada, a convertir unidades, como hemos hecho antes. Esto lo pasas a gramos, lo pasas a gramos, lo pasas a gramos y lo pasas a gramos. Todo lo pasáis a gramos. Son muy fáciles las actividades. Y las dos últimas que teníamos eran el 14 y el 15. En el 14 te dice que tienes que formar en tu cuaderno parejas con una masa de 1 kilo en total. Es decir, tienes que juntar 2 peces para que su masa sea 1 kilo. Se ve de cabeza, por ejemplo. ¿Podrías juntar este pez amarillo con este verde? No, porque los dos no te van a dar 1 kilo. Pero si conviertes todos los peces a la misma unidad, por ejemplo, puedes convertir todos los peces en gramos, o si quieres todos los peces los conviertes en kilogramos, te va a resultar mucho más fácil el ejercicio. Y os recomiendo que lo hagáis así, convertir todos los peces en la misma unidad, en kilogramos. Y así os va a ser muy fácil juntar 1 kilo, parejas de 1 kilo. Pues, por ejemplo, este con este, o este con este, ¿vale? Convertirlo todo en kilos y ya veréis cómo es mucho más fácil. Cuarto de kilo, ya sabéis que es lo mismo que decir 0,25 kilos o 250 gramos. Tenéis aquí un cuadro de texto para recordar lo que ya hemos visto muchas veces. Lo veíamos con el litro. Decíamos medio litro es lo mismo que decir 0,5 litros. O decir, por ejemplo, medio litro es lo mismo que decir 500 mililitros. Bueno, pues ahora decimos lo siguiente. Decimos que medio kilo es lo mismo que 0,5 kilos y medio kilo es lo mismo que decir 500 gramos. ¿Vale? Recordar eso. Bueno, pues ya el último que teníais que hacer era el 15. Tenéis que volver a ver a Mateo, que lo tenéis aquí, sigue ahí, no se ha movido. Mateo sigue estando ahí con su compra, aún no lo ha colocado todo. Y dice, ¿qué productos tiene una masa menor de 1/4 de kilo? Si tú ya sabes que 1/4 de kilo es lo mismo que decir 0,25 kilos o 250 gramos, pues ya vas a ser capaz de decirme cuáles de estos productos tienen una masa menor a 1/4 de kilo. Y también qué productos tienen una masa mayor de 3/4 de kilo. 3/4 de kilo. Si tú sabes que 1/4 de kilo son 0,25, sabes que 2/4 de kilo son el doble, 0,50. Y sabes, por lo tanto, que 3/4 de kilo van a ser el triple, es decir, 0,75 kilogramos. Y 4/4 es lo mismo que decir 1 kilo entero. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la tarea de hoy. Os lo dejo por aquí otra vez, por si no lo habéis apuntado. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.